Entonces falta ver lo que es, dependiendo del tiempo, pero queda pendiente la recta, lo que es el vector normal a una curva, el vector tangente, y cuando estás en el R3, la curva, puedes tomar el producto cruz y te da el vector binormal. Y de ahí tendrás un marco de Frenet y tres planos asociados a la curva. Después, uno puede calcular la curvatura y la torsión de una curva en el espacio y tener algunas propiedades de ello. Entonces vamos a la clase sobre esto. Tenemos que construir el vector normal para ello como primer paso. Tengo por acá la curva R de t, y ya habíamos visto que tiene asociado un vector unitario normal, el t de t. El t de t es tomar la derivada de la curva y para hacerlo unitario dividimos entre la norma de R'. Así. Simplemente este es el vector unitario y es tangente, el vector tangente. En la dirección a donde va avanzando la curva, en este caso estoy ya tomando en cuenta que la dirección o la orientación de la curva está así, y este vector es unitario. Entonces, lo que va a suceder es que puedo girarlo y voy a obtener un vector normal, un vector normal n de t, que aquí enseguida pongo lo que vale, de vector normal unitario, o en el orden que estoy eligiendo, unitario normal. Y de hecho hay un montón de vectores normales. Puede ver uno que vaya más corto, uno que vaya más largo, o en la otra dirección, uno por acá y uno por acá. Hay un montón de vectores a lo largo de toda la recta normal. Entonces, el que vamos a elegir le vamos a llamar que sea vector unitario normal principal. Principal. Este está definido de la siguiente manera. Para empezar, uno lo que va a hacer es calcular la derivada aquí de R'. De hecho, sería del tangente, del unitario tangente. Entonces aquí uno obtiene t' de t, y por si no salió unitario, divido entre la norma de t' del mismo vector para normalizar. Y la razón de que tomo t' y ese ya me sale normal, o sea, normal quiere decir que es perpendicular al tangente, a eso me refiero, es de que como el vector unitario tangente tiene norma 1, entonces, o es equivalente a que t.t es igual a 1. Es que la norma que sea 1 es equivalente a que el producto punto de t con t es igual a 1. Estoy omitiendo el parámetro t y después derivo de ambos lados de la igualdad con respecto al parámetro, con respecto a t. Entonces, al derivar un producto punto, aplica la regla del producto, que es la derivada del producto, la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, que es el mismo el primero que el segundo, y la derivada de una constante resulta ser 0. Todo esto es un escalar,
una derivada en una variable con valores reales de R en R. El producto punto resulta ser simétrico, entonces aquí tengo un término y este es exactamente el mismo. Entonces puedo sumar, va a dar dos veces t con t'. T' es la derivada. Y ese 2 lo puedo cancelar. Puedo dividir entre multiplicar por un medio y lo anulo. Entonces, del lado derecho tengo 0, entonces no se agrega nada. T con t' es igual a 0. Todo esto salió, esta igualdad salió a partir de considerar que t es de norma 1, que esto que está en una nube amarilla implica el recuadro en rojo. Que tenga norma 1 es que el producto punto de t con t' sea 0. Eso es algebraico, son producto puntos de vectores, ya sea en el plano o en el espacio, pero geométricamente significa esto es t es perpendicular o normal, aquí normal entre paréntesis, a t'. Y es exactamente lo que uno requiere y está colocado en el dibujo. Empezaste con con t, es el vector, tangente, derivas y resulta que t' va en la dirección normal. Esta es la dirección normal. Dirección normal. Y está colocado ahí. Entonces solamente lo que haces es normalizar. Esto es normalizar. Dividir entre la norma de t' y es así como defines al vector normal. Y por la definición del hecho de que está normalizado, uno ya concluye que es unitario, ¿no? Tiene norma 1, este vector normal. Este es el que se presenta hasta este momento. Y bueno, la justificación es más o menos es esta, lo que está aquí abajo. La razón por la que se define. Tengo dos vectores entonces. Tengo t y n. Es el vector tangente y vector normal. Si estuviera en el plano, pues es todo lo que hay. Ahora, va a suceder que para curvas en el espacio, puedo construir un tercer vector. Para curvas en el espacio, construyo un tercer vector que sería el vector binormal. Tengo por acá el R3. Voy a poner los ejes en el orden que ya voy a mantener. X, Y, Z. Y por acá anda la curva. R, T, con esta orientación. Entonces tengo un vector por ahí viajando, que es el vector normal. Vector normal. Y por ahí tengo también el vector tangente en rojo y el vector normal aquí. Y va a salir un tercer vector, que es el tomar el producto cruz de estos vectores. Sería tomarlo en el orden del tangente, producto cruz, el normal. Y voy a tener un sistema de coordenadas ortonormales viajando a lo largo de la curva. Eso es lo que se conoce como el triedro de Frenet. Por aquí lo anoto. El triedro de Frenet es este sistema ortonormal que va viajando a lo largo de la curva. El otro matemático, Serret, francés, o también llamado marco de Frenet. Entonces, tengo el normal, primero el tangente, y luego tengo el normal, y luego tengo el producto cruz de t con n. Ese es el binormal. El producto cruz de t, lo que salga, ¿no? Con n. Estos son definidos anteriormente. Este es tangente, este es normal, y este es llamado binormal. Vector binormal. Lo voy a anotar por acá. Este vector es el tercer vector que uno puede asociar a lo largo de una curva.
vector binormal. Y por el hecho de que T y N son de norma 1, el producto cruz de dos vectores ortogonales o normales de norma 1 siempre también va a ser de norma 1, de las propiedades de los vectores. Es unitario los tres. Esto es lo que uno va trabajando cuando va presentando o manipulando las curvas. Por acá tengo que tener un dibujo, una página donde tengo la hélice, es coseno, seno, y en el eje Z es un medio del parámetro, y esto que va viajando a lo largo de la curva es precisamente el triedro de Frenet. Va de menos a más. Ese vector en rojo es el binormal, el amarillo es el tangente y el azul es el normal. Ahí va viajando a lo largo de la curva. Es un sistema o es un marco ortonormal. Entre sí son normales, ortogonales, y cada uno de ellos es de norma 1. Este sistema o marco te ayuda a estudiar el mismo, la curva en sí mismo a lo largo de este sistema de coordenadas y ya no a lo largo de X, Y, Z que se tomó originalmente. Realmente nosotros no vamos a considerar tanto estudio sobre esto. Vamos a meter un ejemplo que es a lo que más vamos a llegar es el cálculo de estos vectores. Voy a considerar precisamente la hélice. La hélice en un caso especial. Esta es una de las curvas en R3 que son bastante, se puede ubicar bastante bien una hoja de papel, ¿no? Haciendo el dibujo. Tengo 2 coseno de t y más 2 seno de t j. Y la tercera componente es tk, la hélice, que ya la manipulamos. Y de hecho, el tangente fue considerado en un ejemplo anterior. Voy a pasarme a cerrar notas y voy a pasarme a la clase de ayer, que es donde se presentaron algunas cosas y en este ejemplo se presentó la misma curva y se calculó el vector t mayúscula. Lo que se hizo realmente, se hicieron otras cuentas, recta tangente, y se presentó ahí una imagen. Entonces lo que necesito es este que está encerrado en recuadro amarillo. Me lo voy a pasar ahí a la otra nota y voy a pasarme ya a la de original. Cuando me deje, ahí está. Entonces ya damos por hecho que el vector tangente, de norma 1 ya está calculado, está hecho en la clase pasada. Es menos seno de t en i más 2 coseno de t en j más k. Es más o menos a ojo, uno puede ver que es correcto. Son cuentas relativamente directas para esta curva. ¿Y qué falta ver? Al menos tenemos que calcular el otro vector. Calcular el otro vector, ¿no? N de t, al menos. Es una curva que viaja en el espacio, se va enredando alrededor de un cilindro de radio 2. Entonces, ¿cómo iría este normal? Pues tenemos que aplicar la definición, que es derivar el tangente, el t, y dividirlo, ¿no? Entre su norma y ver cuánto da. Así es como está definido el vector normal. Ya tenemos arriba el vector t, derivamos t, pongo la flecha para que siga el de la cuenta. Es 1 sobre raíz de 5, no se mueve. Luego es menos 2 coseno de t. Este es i. Luego es menos 2 seno de t en j. Y este vector, el último, se va a ir a 0.
porque es una constante, derivar coordenada a coordenada. 0K es 0, no se agrega nada. Y tengo que calcular la norma, ¿no? La norma para escribirla en el denominador. Entonces la norma de t' de t es elevar al cuadrado todo esto y luego sacarle raíz cuadrada, que sería, aquí tenemos que hacer la cuenta, elevar al cuadrado cada componente, sería 5, y luego es 4 coseno cuadrado de t más 4 seno cuadrado de t. Y ya que elevé el cuadrado y sumé la raíz cuadrada, que no se me olvide, el coseno y seno, esto ya sabemos que es 1, entonces va a quedar 4. Al sacarle la raíz, va a quedar raíz de 4 es 2, y abajo es raíz de 5. Esta es la norma. Esto ya te da, en este caso es una constante, en general puede depender a su vez del tiempo. Luego, tenemos que la norma, todo aquí en mayúsculas por convención, es, pues exactamente, es tomar la ecuación, esta que está por acá arriba, y sustituir nuestros valores ya directamente. Al sustituir y hacer la regla del sándwich o la división de fracciones, uno se da cuenta que la raíz de 5 se va a cancelar. Una arriba y una abajo se cancela. Y el 2 va a quedar como un medio de menos 2 coseno de t y menos 2 seno de t j. Y también puedo cancelar el 2 que está aquí abajo y en cada una de las componentes. Y concluir con el vector normal es menos coseno de t i menos seno de t en j. Este sería el normal para nuestra hélice. Tengo la hélice por acá. Voy a dibujarla. Ahí va, con un resorte. Y después tengo aquí el tangente. Este ya es paralelo al vector tangente, al vector velocidad. Y el normal tengo signo menos en cada componente. Eso hace que va a apuntar hacia adentro, hacia el origen. Precisamente este es el vector normal. Voy a escribir completo para vector unitario normal. Ajá. Vector unitario normal principal. Lo habíamos dicho que hay varios normales. Este es el principal. Eso así es como lo definimos. Entonces este es el que va apuntando hacia adentro. Y el mejor dibujo que uno puede hacer es tomarlo del libro. Es exactamente este. Probablemente que lo hice en el orden incorrecto. Aquí lo voy a insertar solamente. Me pasó hasta arriba, pero ahí está. Esa es la hélice de 0 hasta 2pi, un poco pasado. Y el vector tangente, pues ya no nos olvidamos de él, solamente se dibuja en este dibujo. Está el n mayúscula, unitario normal principal, apuntando hacia el eje z, por eso es menos menos, y es paralelo al plano XY. ¿Por qué es paralelo al plano XY? Porque no tiene componente en z. Entonces, este está, digamos, acostado o más precisamente horizontal. Horizontal. Este va viajando de esa manera. ¿Qué más se podría calcular? Se podría calcular el producto cruz para calcular el vector binormal. Este ya no lo vamos a hacer, sería una cuenta. Lo que sigue es desarrollar un poco acerca de la velocidad, de la aceleración, perdón, la aceleración de una curva. La aceleración de curva es la segunda derivada del vector posición. Y este
vamos a hacer una descomposición de él en términos de el vector tangente y el vector normal. O sea, ¿qué vamos a hacer? Tenemos aquí la, la curva, nuevamente el dibujo, tengo la curva R de t, y tengo la aceleración que para algún lado estará apuntando, ¿no? Por acá pensemos, pongamos que este es R2' de t, es la aceleración. Entonces se va a descomponer en términos del vector tangente y el vector normal. Eso es. Como este es un sistema ortonormal, la idea es que proyectando sobre cada uno de estos vectores, las componentes van a ser llamadas naturalmente la componente tangencial y la componente normal, respectivamente. Luego, pues vamos a hacer esa cuenta para poder encontrar la descomposición. Primero voy a considerar lo siguiente. Tengo nuevamente, voy a escribir aquí los elementos t. Voy a omitir el parámetro tiempo, sería R' entre la norma de R' y el normal, que es T' entre la norma de T'. Eso. Y lo que voy a hacer es despejar de la primera ecuación a R' y derivarla para encontrar la velocidad, la aceleración. Entonces, de aquí despejo la R'. R' será igual a la norma de R, que es la velocidad. Otra forma de escribirlo es velocidad entre la norma de B. Es eso. Entonces, al despejar es R' igual a la norma por T. O con la velocidad, sería la norma de la velocidad por T. T el tangente unitario. Y después vamos a derivar. Derivamos esta expresión. Entonces, al derivar con respecto a T, ¿verdad? Con respecto a T. Obtenemos la aceleración. R2' ya es la aceleración. Y de este lado se tiene que derivar por la regla del producto. Que tengo un escalar, que es la norma de B, por el vector. Aún así, la regla del producto, habíamos comentado que sigue funcionando. Entonces, la derivada del primero, hay varias formas de la notación. Voy a dejarlo así, con este paréntesis, multiplicado por el segundo, más el primero, no se le hace nada a esta norma, multiplicado por el tangente, ¿no? La norma, la derivada del tangente. Entonces voy a escribir T', que es la forma usual. También le puedo dejar como D de T, es lo mismo, que es la derivada del segundo. Ojo que este que está en amarillo es escalar, este también es escalar, y este que está en verde es vector. Vector. Solamente es para hacer énfasis en la naturaleza, ¿no? De estos vectores o escalares, es escalar. Un vector por un escalar, aplicamos la regla del producto, y pues aquí solamente hacemos un poco de cuentas, más que cuentas es acomodar los términos. La primera es la derivada, ¿no? La derivada con respecto a t de la rapidez, multiplicado por t. Luego más, en la segunda es la norma de la derivada, que es la velocidad, y al sacarle norma rapidez, y multiplicado por la derivada de t, que voy a dejarla como t'. Ahí está. Y esto, de t', voy a meter ahí el famoso multiplicando por 1. Aquí voy a multiplicar por 1. Lo voy a poner aquí. Un 1, pues tiene que ser uno arriba y uno abajo, ¿no? Igualitos. Voy a borrar escalar porque no se encima. Entonces,
¿Quién va a ser ese 1? La norma de T' entre la norma de T'. Aquí no se alteró nada, pero al agrupar, el primer término lo voy a dejar igual, no lo cambio. Así se va. Y el segundo es el que voy a darle un poco de forma. ¿A qué le voy a dar forma exactamente? Pues le voy a dar forma a la T' para que me salga normal. Aquí sería este cuate dividido entre la norma de este cuate, que es exactamente el normal que tengo aquí a la vista. Este que está encerrado en rojo, lo vamos a sustituir aquí, ¿no? Con esto que está, esto que está encerrado es exactamente el normal. Entonces, la norma de la velocidad seguida por voy a escribir la norma de T', que está al final, y ya lo que está encerrado en rojo sería el normal. Nuevamente, aquí es la misma historia. Este que está en amarillo es escalar, y este es escalar, ya habíamos dicho, el primero. Y este que está en verde es vector, vector. Este es vector, para no olvidar la clase de objetos, ¿no? Con la que estamos manejando. Y este es escalares, son escalares, para que salga la aceleración. Esta es la aceleración, escrita en términos de nuestros vectores t y n. ¿Dónde está la t? Aquí está la t. Y aquí está la n. La descomposición de la aceleración. Concluyendo esta parte, podemos decir que la aceleración, para toda curva, ¿no? Para toda curva escrita o parametrizada, r de t, con esta notación, la aceleración es exactamente esto que está ahí arriba. Esto de b lo voy a escribir, derivada de t, la norma de b, por el tangente, más el otro término que está ahí, solamente lo estoy pasando a limpio, no estoy haciendo nada, por n. Ahí está. Y voy a escribir aquí unos paréntesis porque esto que está encerrado entre paréntesis son los escalares y esto que está aquí son los vectores. Se está escribiendo la aceleración en términos de los vectores. Es exactamente lo que se hizo, ¿no? La aceleración en términos del vector t, tangente, y el vector n, unitario. Profe, ¿y cuál era la interpretación de T'? Bueno, geométricamente. No, de t' simplemente te va a dar, este se quedó hasta acá arriba, la de t'. La de t' es el vector o un vector normal a la recta tangente. Esta. Bueno, pero T se supone que es la tangente en ese punto, ¿no? Sí, t es Y, lo, y bueno, o sea, bueno, aquí, ¿por qué al derivarte otra vez sale el normal? aquí al derivar abajo, abajo, hasta abajo. No, o sea, porque ahí el vector unitario normal Ajá, es, bueno, ahí se está normalizando, ¿no? Pero es este, tiene sí. la dirección de T', ¿no? O sea, es lo que no entiendo por qué. No sé si me explico. No, no mucho, pero a ver, puedo Es que decirlo. bueno, T es la tangente, ¿no? Bueno, el vector tangente. Sí, este ya está, palomita. Ajá, y al derivar ese vector, se Sale. tiene el vector normal. Exactamente, es una forma Pero de, esa es mi duda. sí, al derivar este objeto, t punto con t, igual a 1, obtienes este que está aquí abajo. Y eso es dicho geométricamente, es que el tangente es ortogonal a t'. Eso de ortogonal es que tiene que caer por acá, o en el sentido contrario, no necesariamente, no sabemos en principio. Y al normalizar, ya es un vector unitario.
Ese es exactamente como se define el vector, el vector unitario normal principal. Es este. Puedes decir que el normal y el t', uno es múltiplo del otro, o el normal y t' son paralelos entre sí. Solamente que el normal es unitario y el t', pues ahí sí ya no sabemos. Es la Ok, o única. sea, solo sucede porque es de unidad, ¿no? Exactamente, aquí está la clave. Esta es la clave. Esta es la clave. Esta es la clave, ¿no? Vamos a ponerla ahí. Y viene exactamente de cómo está definido, ¿no? El t. O sea, todo viene en forma secuencial. En forma secuencial. Si la t inicial mayúscula pues no fuera unitario, pues ya se nos cayó todo, ¿no? El sistema. En este caso, la parte de la construcción del vector normal. O sea que sí es importante que la t mayúscula sea unitario y de ahí puedes construir el n paralelo a t'. Ahí está un poco de no sé si más o menos está clara la pregunta que me. Sí, ya, ya. Ah, Gracias. sí, esto es sentarse y sí ver el dibujo un rato para convencerse de este razonamiento, porque yo me sigo aquí y voy a cierto ritmo, pero no es a ese ritmo en el que uno aprende. Uno sí tiene que acumular más horas. Eso es nada más tratar de medio abrir la puerta y ustedes pasar a ver cómo está el adentro, ¿no? Ya tengo la descomposición de la aceleración y hay algunas fórmulas que solamente las vamos a dar por hecho. Bueno, la definición primero, definición, porque si no, no. Definición de la velocidad de las componentes. Componente, componente tangencial. Son de la aceleración, todas las dos, de la aceleración. Primero, la componente tangencial es la que está encerrado en el primer paréntesis y la notación es de lo más natural. A sub t es la componente tangencial. Acuérdense que es escalar y es exactamente esta derivada. Esta derivada. Y la componente normal, que es el segundo paréntesis, es el vector b, calculas la norma, multiplicas escalarmente como números por la norma de t', que es el segundo. O sea, para acabar pronto, este es at, este es an. Son las componentes, son escalares, recuerden, son escalares. Nuevamente, estos escalares te dan, ¿no? ¿Qué tantas veces hay que multiplicarlo por t o por n para que vayas formando tu aceleración completita? Entonces, aquí es definición teorema, pero solamente vamos a escribir la fórmula, porque lo que necesitamos es calcular estos escalares en términos de las derivadas, ¿no? La primera derivada o la segunda, que es velocidad o aceleración, para tener algo más calculable. El tangencial es, calculas la velocidad, calculas la aceleración, multiplicas el producto punto y divides entre la norma de la velocidad. Y la segunda, calculas el vector velocidad de la aceleración, haces el producto cruz y divides entre la norma de la velocidad. O hay otra fórmula para esta lo vamos a ilustrar a continuación. La fórmula esta adicional es, sacas la raíz cuadrada de la norma de la aceleración y le quitas la componente tangencial y esa te tiene que, es un pitagorazo, esa te da la normal, la A normal. Entonces la componente tangencial, aquí es la primera, esta es la primera, y luego la componente normal, ambas de la aceleración. Aquí voy a escribir ya otra cosa, ahí está. Entonces, este es de la aceleración, cada una, ¿no? Por separado. Esta es
La anotación está, estos son importantes para calcular componentes de la aceleración, estas fórmulas. Vamos a ver el ejemplo para ver cómo aplica. Y estamos con la hélice. Esta es la que nos va... Ah, el dibujo, ¿verdad? El dibujo que tengo que meter en el que ilustre el diagrama esto para la definición. Antes del ejemplo voy a meter, este es cancelar porque quiero tomar una foto, pero eso no selecciona, es esta, ¿no? Esta es la que te da, acuérdense que aquí no me lo estoy fusilando de Larson. Entonces, la curva va viajando de abajo hacia arriba y el vector, esta flechita que se mira en gris, es la aceleración. Y tengo ahí mi marco, ¿no? Formado por T y M. Y es la misma, como uno aprende en física, ¿no? Hace descomposición de la fuerza en una dirección y en la otra y los va estudiando de esta manera. Es lo mismo con la aceleración, lo hace sobre T y luego proyecta todo sobre N y vas obteniendo las componentes. Aceleración de la aceleración, solamente de la aceleración, que es de la que estamos hablando. Ahora sí, vamos a agarrarnos la hélice en el caso general y vamos a vamos a calcular las componentes. Porque aquí, esto de las curvas se ve muy estático, ¿no? Pero esto es dinámico. Es B coseno de T y es B seno de T J y luego es más C veces T en K. Eso. Aquí todo se considera positivo, B y C positivo. Entonces, va sobre un cilindro, o sea, tienes aquí el cilindro, un cilindro recto de radio B, en este caso es de radio B, por estos números, es de radio B, y sobre estas se mueve la hélice, ¿no? Dentro de ahí está la hélice. Tenemos que calcular la componente tangencial y la componente normal de de la aceleración. Entonces, tenemos por acá tenemos que calcular todo, ¿no? Tenemos que calcular todo. La primera, la segunda, porque este es un nuevo ejemplo, entonces sería menos B seno de T en I, más B coseno de T en J, ahí está, más CK. Lo que me quito la T en la última componente, te queda CK. Y derivada de coseno y seno, ahí está. Y luego tengo que calcular la velocidad. La velocidad, la norma de la velocidad es la norma de R' nada más. Es la norma de este objeto, que es b cuadrada seno cuadrado de t más b cuadrada coseno cuadrado de t más c cuadrada. Y nuevamente el coseno y seno, puedo factorizar b. Y esto va a dar b cuadrada más c cuadrada. Y nada más. Ahora la aceleración, ¿cómo va a quedar? También necesito la aceleración, que es a de t, es la segunda derivada. Derivo la primera, es menos b, coseno de t menos b, seno de t en j. Y el último, pues ya no hay nada porque este es constante, al derivar es cero. 0 por k es 0. Ahí no le muevo más. Entonces, según la fórmula esta que puse aquí arriba, aquí todo rayado, primero la tangencial, que es el producto B con A por la norma de B. Ya tengo todo. Entonces, la AT, que es la tangencial, esta es la norma de la velocidad por la aceleración entre la norma de la velocidad, la rapidez. Entonces, ¿dónde están las cosas? Aquí tengo la R', que es la B. Esta es la B. B de T o B.
Y aquí tengo la aceleración abajo, ¿no? Ahí está. Hago el producto punto directamente ya, el cociente en el denominador es b cuadrada más c cuadrada. Eso lo pongo aquí aparte y abro paréntesis. El producto punto es menos por menos más b seno de t coseno de t más, es menos porque es más por menos, cuadrado, es b cuadrada, seno coseno, esto va a dar 0, y el último, pues es 0, ¿no? Porque aquí sería como un 0K, lo voy a escribir, y entonces es C por 0 es 0. Entonces aquí se va a cancelar este término con este otro, y ya te dio 0 todo arriba. Entonces la tangencial no se aporta nada, da 0. La parte tangencial no hay nada en la aceleración, todo se va a ir sobre la norma, la parte normal, la componente tangencial de la aceleración. Ahora con la componente normal, una n aquí abajo, y nuevamente nos vamos con la aquí en la parte de la definición, que es, puedo ocupar esta fórmula o puedo ocupar esta, da igual, pero me acuerdo que la componente tangencial ya dio 0, ¿no? Entonces este sería 0, ya puedo ocupar la segunda, mejor ocupo la segunda, donde aparece la raíz cuadrada. Entonces tengo que, para evitarme el producto cruz, va a salir lo mismo. Aquí solamente es la norma de a cuadrada menos at al cuadrado. Todo eso es escalar. Y le saco raíz cuadrada al tomar la resta. Entonces, este ya habíamos dicho que es 0 por lo de arriba. Por este, ¿verdad? Es 0. Entonces solamente es la norma, la raíz cuadrada de la norma de a cuadrada. Aquí es positivo, entonces solamente todo se va hacia la componente normal. Ya solamente me falta calcular ese vector. Por aquí está la cuenta. Sería la norma de A es b cuadrada coseno cuadrado de t más b cuadrada seno cuadrado de t y hay que sacarle la raíz cuadrada. Aquí se está viajando sobre un cilindro. Entonces puedo factorizar el b cuadrada, te da 1, seno y seno. Y esto es b solamente. O sea, la norma de la aceleración es b. Y es exactamente la que sería la componente normal. Entonces, AN es B, y esta es la componente normal de la aceleración. La componente normal tiene también otro nombre en el caso general. Lo voy a escribir aquí, también llamado, voy a escribir aquí, también llamado la componente centrípeta de la aceleración, A de t. Esa es la aceleración. Entonces, si la componente tangencial fue todo 0, todo se fue sobre B. Luego, el dibujo de la aceleración, más o menos iría por acá así. Aquí va la curva. Este ya no me salió, ya tengo que hacerlo más. Esta es la hélice, el normal. Primero tangente, que es el que me sale bien directo. Y entonces el normal, ¿no? Entonces la aceleración, habíamos dicho que es A de t con t más A de n con n. En este caso, este cuate es 0, no hay parte tangente y todo se va sobre este término, que ya es exactamente b. B veces n de t. Esta es la aceleración. Todo se va sobre la parte normal.
y calculamos la hélice. En un ejemplo de aquí arriba calculamos la normal de una hélice particular con números específicos. Me estoy yendo hacia arriba para buscarlo. Aquí está, que decía que estaba acostado ese vector, o era un vector horizontal, o era paralelo al plano XY. De cualquiera de las tres es lo que quiero decir, que está ahí como muestra el dibujo de Larson. Entonces va a pasar exactamente lo mismo en este caso, que es un poco más general porque considera B y C, las letras B y C en la parametrización. Pero la gráfica, el vector normal va a estar también así, en dirección hacia el eje, ¿cuál es este? El eje Z, ¿vale? Horizontal, ¿no? Horizontal, acostado, un vector horizontal. Este que está aquí ya descrito completamente la aceleración. Y el dibujo de Larson, que es más, más descriptivo, debe estar aquí. O error de dedo. Este es el de Larson, ¿no? Lo que estaba comentando, que la componente normal de la aceleración es igual al radio del cilindro. El radio del cilindro es B, donde está contenida la hélice. Y la componente normal, que es esa AN o A sub N, es exactamente B. Todo coincide en este caso. Muy simétrico. La hélice se deja manipular bastante bien, por esa razón la he utilizado ya más de una vez. Por último, solamente quiero mostrar los planos con los que es uno, el, el plano o el triedro de Frenet se puede mover. Hay tres planos en los que los tres planos, tengo aquí, vamos por partes. Voy a poner planos a lo largo de la curva. Tengo aquí la curva, puede ser la hélice. Entonces, había dicho que por acá tengo el normal, por acá tengo el tangente. No, aquí todo lo cambio. Este es el normal, este es el tangente, y aquí está el binormal, ¿no? Que es el producto cruz. Estos son vectores de tamaño 1. Este va tangente, es unitario, este es normal, el n, donde se va una parte de la velocidad, y el binormal aquí, que es el producto cruz de los dos primeros. El producto cruz de dos vectores siempre resulta ser ortogonal a los vectores. Entonces, por eso se forma ahí una especie de sistema de ejes cartesianos X, Y, Z, viajando a lo largo de la curva. Entonces, hay tres planos ahí. El primero, el primer plano, ¿no? Plano que contiene al N y al T. O sea que cuando generas el plano generado por el normal y el tangente, ese plano va a ser ortogonal al binormal. Ese se llama el plano osculador. Ese se llama el plano osculador, como si fuera besando a lo largo, besando la curva a lo largo de toda, ¿no? La trayectoria. Eso es el nombre. Contiene a el normal y al tangente, ¿verdad? La forma de escribirlo es definido por el vector binormal. Es el vector binormal. Ya sabemos encontrar planos, solamente necesitamos x, ¿cómo será? El binormal, producto punto por x menos x0, coma, y menos y0, coma, z menos z0, igual a 0. Donde el x0, y0, z0 es el punto donde es el origen, que va viajando en algún tiempo. Este. Entonces el plano osculador es ¿no? El que va aquí. Ese es, pero voy a borrar porque voy a mencionar otro, el que sigue, el que le sigue.
que es el plano normal. El plano normal. Y este es el que contiene al binormal y al normal. Entonces está definido por el otro vector, el ortogonal. Recuerden que un plano lo define un vector que es ortogonal, ¿no? Sí, al plano. Entonces aquí el plano dibujado es este, ¿no? Que está aquí. Y lo define el T. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Pues sería un T, producto punto, y lo mismo aquí es lo mismo. Los X y Y y Z, la ecuación del plano. Voy a borrar otra vez estos rayones porque viene el último plano conocido a lo largo de la curva, que es el plano rectificante. Aquí lo voy a escribir. Plano rectificante. Y ya, por el que le faltaría, sería, ya tienes al n, entonces sería el plano que contiene al tangente y al binormal. Son los tres casos, ¿no? Que puedes elegir. Entonces, ese plano rectificante está generado por T y B, que es una cosa que está por acá así, y lo define N, que es el norma ortogonal. Entonces, N, producto punto, y aquí hago la misma historia. Es la ecuación del plano. Bueno, esto es lo que corresponden a los tres planos a lo largo de la... Este ya es el dibujo, este ya lo había presentado. Sobre cada sobre cada par de estos vectores corresponde un plano, pero esto ya no, aquí ya no se puede ver bien porque si pongo el rectificante tampoco ayuda mucho. Este no aparece, ese es el normal, o sea, ya no se visualiza, ya no es tan fácil visualizarlo, ¿no? O hacer que esto se pueda visualizar. Es más, ya desde un punto de vista más algebraico y geométrico en papel y lápiz. Ok, entonces con esto es la parte que concluiría el día de hoy y mañana le seguiría todavía con el último jalón de curvas. Ya sería solamente presentar directamente lo que son la curvatura. Nada más eso.